Vamos a verificar eso para... Acabo de empezar a grabar. Perfecto, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Chacín, para los que no me conozcan. Soy director del Centro de Investigaciones y Estudios Fotográficos, CIEF. El CIEF es una escuela que forma parte del Centro de Artes Integradas. Estamos ubicados en Caracas, porque sé que hay personas que están también fuera del país, para que se ubiquen donde está este centro. Y le doy la bienvenida a esta clase magistral o masterclass, cuya temática va a ser proyectos fotográficos documentales, en especial los vinculados al tema migración. Bueno, esta es una actividad que está vinculada al inicio de un nuevo diplomado, ¿no? Que se gestó desde el año pasado, se viene gestando, y va a iniciar, tienen pautado para este 26 de abril. Ese día lunes, y en esta presentación agradezco, ¿verdad?, la presencia de la directora del Centro de Artes Integradas, la profesora Trini Triago, que está con nosotros. En un momentico le voy a dar la palabra para que nos dé unas palabras de inicio, ¿verdad? Y quisiera también presentar rápidamente, y disculpen el retraso que tuvimos hoy, ¿verdad?, a los profesores que van a participar en este masterclass. Está María Elisa Ramírez, que es de Proyecto Fotográfico Jóvenes Migrantes Venezolanos, que es parte del diplomado, de lo que fue el concepto de este diplomado, y está también en la coordinación, ¿no? El profesor Aarón Sosa, que es un profesor invitado, lo estamos invitando, estamos fascinados, ¿verdad?, que nos puede acompañar. Él viene es venezolano, por supuesto, pero está en la escuela Imago en Montevideo, en Uruguay. Está el sociólogo, no ha llegado todavía, pero en cualquier momento se va a integrar, Tulio Hernández, sociólogo venezolano que está en Colombia. José Ramírez, que es profesor del CIEP, pero también fundador de este centro de estudios, ¿no? Está Carla Krasuk, que es abogado y docente acá del CIEP. Y finalmente, gracias a Pilar Pérez, que está acá también, que es de Relaciones Institucionales, ese vínculo con las diferentes escuelas o instituciones fuera del Centro de Artes Integradas. Y el profesor Carlos Martínez, que es el coordinador académico, por todo el apoyo en esta actividad. Gracias a todos por participar. Yo les dejo con la profesora Trini Triago. Muchísimas gracias. Adelante, Trini. Trina, ¿me escuchas? Voy a chequear a ver qué pasa. Se desconectó. A ver si sí. Debe tener Sí, voy problema. a chequear. Sí. Ah, se quedó congelada, debe ser. Ahí está. Ahí aparece de nuevo. Vamos a esperar. Trina, ¿me escuchas? Sí, disculpen, pero se me fue la pantalla de juraba que se había ido la luz, pero no fue así, gracias a Dios. Adelante. Primero que todo, buenas tardes. Encantada de ver a mi gran amigo José Ramírez. Un placer, José, siempre contar con tu presencia. María Elisa, Aarón. Hola, Lina. Carlos, a todos en general. Para mí es un honor estar aquí. Es un honor representar al Centro de Artes y esta nueva iniciativa que se tuvo con José y María Elisa, de este diplomado que considero que es importantísimo en estos momentos, ¿no? El Centro de Artes Integradas es un complejo educativo cultural que fue fundado en 1972. Nos dedicamos a la educación y a la educación sobre todo en las artes. Como todo centro educativo, tuvimos que migrar a clases online, lo cual para mí, lejos de ser un problema, ha sido una bendición porque estamos unidos y vamos más allá de las fronteras, y nos dimos cuenta que esto es algo que no es que va a suplantar a lo
presencial, pero que sí se va a mantener en el tiempo. Yo quiero agradecer la presencia de ustedes. Cuenten con el Centro de Arte para cualquier apoyo. Además, le digo a los profesores que están con nosotros que cuenten con nosotros para cualquier iniciativa que ustedes tengan a bien querer desarrollar. Para nosotros es un placer y, como siempre digo, nosotros queremos ser aquel puente donde todo el mundo cruce para encontrarse. Entonces, bienvenidos, muchísimas gracias y adelante, no les quito más tiempo. Muchas gracias. María Elisa Ramírez, coordinadora de diplomado. Adelante, María Elisa. Bueno, demos la bienvenida al profesor Tulio Hernández, que se acaba de incorporar. Gracias, Tulio, por conectarte. Qué bueno que pudiste conectarte a tiempo. Acabamos de escuchar a la profesora Trini Triago. Creo que, bueno, gracias a todos por estar en esta masterclass, tanto a los docentes que se han unido, como a los alumnos interesados en este diplomado. Quisiera dar la palabra para iniciar al profesor José Ramírez, parte fundamental de este diplomado, quien tiene una buena parte de la carga académica, de las horas académicas que ustedes recibirán durante el tiempo, pues estas 120 horas que dura la extensión de este diplomado. Profesor, tiene la palabra. Gracias María Elisa, y gracias a todos por participar. Bienvenidos. Sí, digamos, diplomado, al igual que algunos otros diplomados del CIEP, está estructurado con base en unos ejes, ¿no? Este es un diplomado de fotografía, específicamente de fotografía documental, y más específicamente de un tema. O sea, tiene un eje temático que es el eje de la migración. Entonces, digamos, es un diplomado extremadamente, digamos, específico, y eso nos da una oportunidad muy grande, digamos, de desarrollar con más profundidad tres de los ejes fundamentales. Uno, el eje teórico; el otro, el eje instrumental, del cual yo formo parte; y después, digamos, el eje temático o de experticia específica en el tema, que en este caso es el tema de la migración. Entonces, digamos que en el eje instrumental o metodológico, yo voy a estar tocando básicamente tres temas. Cuando desarrollamos un proyecto de creación, y específicamente para la fotografía, esto es un tema, digamos, muy serio. Nosotros iniciamos con motivaciones, iniciamos quizás con un interés, algo que en particular, digamos, nos toca, nos incomoda, queremos resolver, queremos entender. En este caso particular, lo que estamos proponiendo es hacer todo eso, es decir, motivarnos, entender, preocuparnos, asimilar el tema de la migración. Pero digamos que los deseos, las motivaciones, incluso el conocimiento sobre el tema, no es suficiente para poder desarrollar un proyecto fotográfico. Y eso es precisamente de lo que se trata el primer módulo que voy a impartir en el diplomado, es proyecto fotográfico. Digamos que una serie de fotografías que se realizan alrededor de un tema, inicialmente son simplemente un cuerpo de trabajo, un conjunto de imágenes a los cuales tienen que dársele coherencia y sentido y unidad. En este primer módulo de proyecto fotográfico vamos a explorar cómo darle unidad, secuencia y sentido, y para que ese conjunto de imágenes, inicialmente aisladas, hechas nuevamente con motivación, con deseo, se convierten en una serie, o se convierte en un reportaje, o se convierten en un fotolibro. Es decir, en este primer módulo vamos a hablar de proyectos fotográficos en términos generales. Una vez que esto se entiende desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista instrumental, el siguiente módulo que voy a tocar es de un tipo específico de proyecto fotográfico. Es decir, ya vamos del proyecto fotográfico general a un proyecto fotográfico específico, que es el ensayo fotográfico.
que tiene unas características muy particulares. O sea, el ensayo fotográfico es un cuerpo de trabajo que tiene una estructura narrativa, es decir, que tiene, digamos, una secuencia en la cual no solamente están las imágenes, sino usualmente también se acompañan de un texto que no es explicativo, sino que tiende a ser una especie de correlato, ¿ok? Ni tampoco las imágenes son ilustración del texto, sino se acompaña, por eso se habla de correlato. Pero el ensayo fotográfico tiene como propósito no, digamos, una presentación que está unida o comprometida con la objetividad. No, una de las características más importantes del ensayo fotográfico es que permite al fotógrafo y a los autores, porque pueden ser más de uno, expresar una opinión. Entonces, en el ensayo es sumamente importante expresar una opinión. O sea, que el fotógrafo, que el autor, no solamente hable del tema de migración o de un aspecto específico de la migración, sino que desarrolla a través del ensayo su percepción y su opinión sobre el tema. Entonces, fíjense que pasamos de la metodología general de presentación y de preparación de un proyecto a un tipo de proyecto particular, que es el ensayo fotográfico. Y luego, el último módulo que me toca desarrollar es un módulo extremadamente importante. Diría que este módulo, o el concepto de este módulo, fue una de las cosas que más tuvimos en la mente cuando creamos el CIEF. Es decir, cuando se crea el CIEF, una de las cosas que hicimos fue mirar también a los lados y ver qué otros centros de formación existían. Y qué diferencia, digamos, podíamos tener. Y encontramos que quizás uno de los problemas más serios de la formación en creación y específicamente la formación en fotografía es que los estudiantes pasaban a través de una secuencia de talleres, una secuencia de cursos de formación, pero no tenían un adecuado cierre. Es decir, no sentían que habían consolidado el aprendizaje porque era una secuencia que podía o no tener sentido, dependiendo del lugar, pero que no tenía un cierre. Y entonces nos planteamos la idea de que todos nuestros diplomados tuviesen de alguna u otra manera un cierre a través de la creación de un portafolio. En el caso de las disciplinas de creación, como la fotografía, como la pintura, la escritura, el portafolio es lo que permite no solamente al estudiante, sino al que después lo evalúa, darse cuenta de qué es capaz esa persona. Entonces, el portafolio termina siendo no una tesis, porque en estas disciplinas no hablamos de tesis como tal, pero sí una presentación final que le permite entonces al estudiante, partiendo de ese conocimiento que ya tiene de cómo se conforma un proyecto, de qué manera se hace un ensayo. Durante el diplomado puede haber abordado más de un tema, y eso quiere decir que pudo haber desarrollado más de una serie. Y esas series pueden estar compiladas junto con otros trabajos dentro de un portafolio. Ese portafolio termina siendo la presentación de las capacidades, del estilo, de la noción que adquirió el estudiante. Entonces, el portafolio que en este caso es un tipo específico de portafolio. No es el portafolio general de autor, no es el portafolio comercial, sino es un portafolio temático. Es decir, es un portafolio que el estudiante va a tener para que pueda dar cuenta, pueda mostrar de lo que es capaz de hacer en el ámbito documental y específicamente en el tema de migración. Entonces, como ven, digamos, los módulos son separados, pero tienen una secuencia lógica, y esta secuencia, digamos, esto se está dando en paralelo con los ejes teóricos y los ejes, digamos, que tienen que ver con lo temático, ¿no? Entonces, no está desvinculado, y el ámbito de aplicación de la metodología, en este caso particular, siendo un diplomado con eje temático de la migración, es sobre el tema de migración. Entonces, bueno, eso es lo que me toca a mí dictar en el diploma, y estoy sumamente contento de hacerlo. Es la primera vez que voy a dictarle una secuencia así. Es decir, he dictado estos módulos en diferentes lugares, en diferentes tiempos, pero tener la oportunidad de con un solo grupo
ir en esta secuencia me siento realmente afortunado porque no siempre se puede hacer seguimiento al mismo grupo que pase por la secuencia lógica, ¿no? De definición de un proyecto, después específico, un ensayo y después de un portafolio. Realmente, al menos para mí, es una gran oportunidad. José, muchas gracias, profesor. Debido a que iniciamos un poquito tarde, vamos a dar continuidad a la dinámica de la masterclass, y para todos los asistentes, pues vamos a tener al final una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a ir controlando el tiempo para que todos los que quieran puedan participar y así optimizar digamos, el conocimiento en esta masterclass. Está a continuación el profesor José Ramírez. Vamos a darle la palabra al profesor, al profesor, no sé si Tulio, vas a quedar al final o quieres ya. Perfecto, porque como supimos que habías tenido como un desfase ahí con el tiempo, habíamos hablado de dejarte al final, pero ya estás acá, entonces creo que es importante. El profesor Tulio Hernández, bueno, tenemos el honor y la posibilidad de que él esté acá. El profesor Tulio Hernández, ampliamente conocido en Venezuela, también es migrante o exilado en la ciudad de Bogotá, Colombia, y bueno, ha desarrollado un contenido muy importante en la experiencia previa y la que ha desarrollado acá en Colombia con el tema migratorio, y va a ser el encargado de montarnos en el eje migratorio como tal, ¿no? Está encargado de todos los contenidos teóricos no fotográficos, pero de incursión específicamente en el tema que vamos a desarrollar a nivel fotográfico. Entonces, profesor, un gusto tenerlo acá. Sí, buenas tardes. En primer lugar, quiero expresarles mi satisfacción y gratitud por estar en un proyecto como este, entre otras razones porque siempre he sido un interesado en el tema fotográfico. Nunca me imaginé nunca me imaginé que iba a terminar trabajando para un grupo que hace precisamente fotografía. Les voy a contar, yo en este tiempo que he estado en Colombia me he dedicado a estudiar el tema de la migración desde una perspectiva sociológica, política y sobre todo con un enfoque de derechos humanos. Pero también he tenido la oportunidad con la Fundación García Márquez y en compañía de una periodista muy conocida en Colombia llamada Gina Morelo, de diseñar y aplicar un conjunto de talleres dirigidos a comunicadores y a periodistas sobre el tratamiento responsable de la migración. Y cuando decimos tratamiento responsable de la migración y el refugio, nos referimos a la posibilidad de que hacer una comunicación, no solamente un periodismo, que contribuya a la integración entre migrantes y sociedad receptora y no estimule los brotes de xenofobia que estos fenómenos migratorios suelen generar. Así que voy a darles algunos tips. Estamos ante el fenómeno migratorio más grande del siglo XXI. El fenómeno migratorio venezolano era el segundo después de Siria, que es producto de una guerra civil, y ahora el fenómeno migratorio venezolano es el primero en cantidad en el mundo. Segundo, estamos ante el fenómeno migratorio más grande en la historia de Venezuela, precisamente en un país que se caracterizaba por ser receptor de inmigrantes y no por generar emigrantes. Y tercero, estamos en el fenómeno migratorio entre dos países vecinos, entre Venezuela y Colombia, más grande en la historia de América Latina.
fenómenos como el que surgió después de la guerra entre contras y sandinistas en Nicaragua y su desplazamiento a Costa Rica, fenómenos como la migración de Haití después del terremoto del 2011 y su desplazamiento a República Dominicana, y fenómenos como el de la migración de Uruguay a la Argentina son realmente fenómenos de muchísimo menor tamaño que el que estamos acá. Por eso yo divido la reflexión sobre el tema que me concierne en este diplomado en 3 partes. El primero es la reflexión universal sobre el fenómeno migratorio, partiendo de una tesis de que no existe especie humana sin migración, de que si no hubiese habido migración, la especie humana todavía estaría en el África y no hubiese poblado el mundo. Y segundo, que la migración es una constante de la experiencia humana. Y tercero, y que sin embargo, a pesar de ser una constante, todo movimiento humano, todo desplazamiento humano genera perturbaciones en la sociedad receptora que se expresa básicamente en la idea de xenofobia, la estigmatización de la migración. Por eso, y este es el cuarto punto, desde 1945 en adelante, la migración y el emigrante y el refugiado es un sujeto de derechos. No solamente es un acto de solidaridad tratar de respetarlo, acogerlo, sino que es una responsabilidad de los estados cumplir con los convenios que hacen que el emigrante tenga derechos en cualquier parte del mundo. Y por eso aquí hay un tema conceptual que lo vamos a tratar, y es establecer la diferencia entre un emigrante, un refugiado, un asilado y un solicitante de asilo. Son 4 fenómenos diferentes. Y para eso me dedico a tratar el tema de lo que yo llamo las patologías en el tratamiento de la alteridad. Es decir, ubicar la xenofobia en el marco de otros fenómenos como los nacionalismos, los racismos, la aporofobia, la intolerancia religiosa y la intolerancia política. Ese es un primer módulo. La comprensión conceptual, jurídica, étnica y etnológica de la migración. Y luego viene una parte que tiene que ver con la migración propiamente dicha como fenómeno, describir cómo es el mundo hoy, un mundo de migraciones, describir cuáles son los flujos de migraciones más importantes en el mundo, las modalidades de esa migración y en particular las características, y aquí yo creo que esto es muy importante para vuestro trabajo, que son los imaginarios de la migración venezolana. Cómo es una migración particular, ya porque un emigrante normal es alguien que toma una decisión personal de irse a otro país buscando mejorar su condición de vida, mientras que nuestra migración es una migración forzosa, una migración no deseada, una migración sobre todo la de los últimos años, que es tan fuerte que buena parte de esa migración en los últimos años a Colombia, Perú, Ecuador se hace a pie. Y por lo tanto, ACNUR y otras organizaciones están solicitando que a la migración venezolana se le declare refugiados y no emigrantes. Y voy a hablar de las maneras, no voy a desarrollarlas ahorita, los imaginarios de sí mismos que tiene esta migración. La primera migración digital, una migración que genera nostalgia a priori, es decir, que no ha salido de su país cuando ya está generando poesía, fotografía, videos, relatos, y que además ha generado una gran literatura, un gran periodismo y una gran cinematografía. Y por último, pues vamos a hablar del tratamiento responsable desde el punto de vista comunicacional, artístico y estético de la migración.
Aquí yo he hecho un decálogo y claro, estamos hablando de una fotografía que puede ser artística, plenamente artística, de autor, o que puede ser fotoreportaje, o que puede ser, como acaba de decir Yacine, ensayos, y eso también requiere de una cierta ética y de una confrontación con formas estéticas como la que algunos llaman la pornomiseria. Así que en esos 3 módulos, la comprensión de la migración, el desplazamiento y el refugio como constante de la humanidad, la comprensión de las particularidades e imaginarios y dimensiones de la migración venezolana y el tratamiento responsable y ético en las artes y en la comunicación de la migración será mi tema de trabajo. Creo que tenemos muchísimo material, muchísimos ejemplos. Les compartiré algunos de mis ensayos, de cosas escritas. Todo esto apoyado en presentaciones, muchas de ellas ya aprobadas en los talleres con la Fundación Gabo y con ACNUR. Y bueno, espero que logremos las metas articulando los trabajos propiamente cinematográficos, fotográficos, con esta dimensión ética, antropológica y conceptual. Gracias. Bueno, Tulio, muchísimas gracias. Nos dejaste con ganas de estar ya en el diplomado y conocer más aprender un poco más de todo ese conocimiento que has desarrollado en este tiempo acá, sumado a todo el que traías de Venezuela. Entonces, bueno, muchísimas gracias por tu participación. Voy a dar la palabra al profesor Harold Sosa, profesor invitado, como lo dijo el profesor Luis Chacín, a este diplomado, al CIEF, y bueno, que viene a trabajar, digamos, allí en el hilo conductor que va a llevar el profesor José, también con Aarón, para complementar todos los temas que tienen que ver con el desarrollo de la fotografía documental para este diplomado. Aarón, muchas gracias por estar acá. Gracias, María Elisa. Bueno, primero que nada, agradecer a todos los que se conectaron, que están acá presentes esta tarde-noche, ¿no? Por acá ya estamos de noche, sé que por allá donde están ustedes en Bogotá ya tenemos 2 horas menos, ¿no? Bueno, para mí es un placer también enorme poder participar en este proyecto. Me parece que es un tema que durante los últimos años está a la orden del día, ¿no? Por toda la cantidad de migrantes que cada vez es mayor. Yo particularmente tengo 10 años ya fuera de Venezuela, y de los cuales 7 y todo ese proceso de adaptación que nunca termina, ¿no? Los temas que yo voy a tratar en el diplomado serán introducción a la fotografía documental. Ok, vamos a profundizar. No sé si puedo compartir la pantalla. Profesor Carlos, ¿está por allí? Sí, sí. Pues. Déjame... Sí, para hacerlo un poquito más visual, ¿no? Perfecto. Además me gustaría mostrar un par de trabajos y mientras voy hablando, pues. No sé si ya ven mi pantalla. Ya la estamos viendo, Aaron, se está cargando. Perfecto. Bueno, como les comentaba, los temas son introducción a la fotografía documental, ¿okay? Creo que es uno de los módulos el primer módulo, ¿okay? Vamos a estar viendo, bueno, lo que son las técnicas fotográficas necesarias. La idea es un poco entender, obvio, o sea, como ya comentaron el profesor José, el profesor Tulio, el tema o el eje del diplomado es la migración. Sin embargo, el proceso o los módulos que me tocaron a mí abarcan no solo el tema de la migración, sino son herramientas que van a servir
para cualquier proyecto que ustedes pretendan agotar a futuro, ¿no? Elementos del lenguaje fotográfico documental. Hay algo que yo llamo, que para mí es fundamental, que son los elementos importantes para una buena fotografía, ¿no? Yo soy de los que pienso de que para que una imagen comunique de una forma más efectiva, si lo haces siguiendo esos elementos importantes o estos elementos del lenguaje fotográfico, ese mensaje llega con más eficacia, ¿no? Documentalismo y fotoperiodismo, ¿ok? Cuando hablamos de documentalismo, yo soy de los que pienso también de que fotografía documental se relaciona mucho con la antropología, ¿no? Con el estudio de lo que es la condición humana, la cultura, las personas. Y el hablar de fotografía documental es algo que abarca muchísimo. Incluso yo considero que cuando vemos algunas fotos de moda, eso tiene que ver con fotografía documental, porque eso me está dejando un testimonio visual de lo que era la moda y cómo vestía la gente, cómo se maquillaban, se peinaban las mujeres o los hombres en determinada época, ¿no? Entonces, cuando hablamos de documento, es algo muy amplio, ¿no? Formas de entrega del documentalismo fotográfico: noticia, artículo, reportaje y ensayo. ¿Okay? Yo no pienso tocar ensayo porque ya en el inicio el profesor José Ramírez, él se va a encargar de esa parte, de todo lo que es el ensayo fotográfico. Sin embargo, como más adelante menciono, son cosas hay diferentes tipos o diferentes formas para contar historias, ¿no? Reportaje, la serie y el ensayo. Yo en este caso solo me voy a concentrar en lo que va a ser el reportaje fotográfico, ¿no? Referencias fundamentales en la tradición fotográfica documental. Bueno, vamos a estar profundizando, vamos a hacer lo que es una introducción, aprender un poco quiénes fueron los primeros fotógrafos que abordaron la fotografía documental, para luego comenzar en el proceso de investigación, que es súper importante también. Antes de abordar un proyecto, hay que documentarse, hay que investigar, hay que profundizar. No es simplemente salir a fotografiar y buscar obtener buenas imágenes, ¿no? Hay que ir un poco más allá. Luego voy a estar en el módulo 6, en el taller 1, con el reportaje fotográfico. Y en este caso vamos a estar preparando el tema y presentar el proyecto, la edición fotográfica, algo fundamental, ¿okay? Que viene siendo una de las partes más importantes. Podemos tener mucha fotografía, tenemos que ver cuáles son las imágenes que no funcionan para establecer una narrativa que cuente la historia como nosotros queremos que sea contada, ¿no? Generación de textos, como decía el profesor también José Ramírez, hay diferentes tipos hay reportajes o ensayos donde predomina el texto antes que la fotografía. Aquí vamos a trabajar más en un proyecto donde el texto, las imágenes hablen más incluso que los textos, ¿no? Yo soy también de los que pienso de que no podemos limitarnos. La fotografía ciertamente es un lenguaje universal, no podemos limitarnos a cierto público, al público hispanohablante, ¿no? Tenemos que lograr que nuestro proyecto, que nuestras imágenes intenten comunicar por sí solas, sin necesidad de un texto que las acompañe, ¿no? Sin embargo, acá vamos a generar textos para hacer un reportaje de forma más completa, ¿no? Presentación de bocetos y publicación de reportaje final. ¿Ok? Bueno, aquí les tenía yo algo muy inicial de lo que es un reportaje. Voy a saltarme esta lámina y voy a hablar un poquito de las características de un reportaje, ¿no? Que es la gran diferencia que tiene el reportaje al ensayo. Por lo general, un reportaje tiene que tocar temas o un tema actual, ¿no? Algo que sea reciente, noticioso. Objetividad, ¿ok? Imágenes confiables que representen los acontecimientos y el evento en sí. La narrativa, lo que les comentaba hace un rato. Imágenes que puedan establecer, comunicar de forma ordenada, imágenes
evitar imágenes que se repitan, por ejemplo. La estética, que eso es lo que vamos a hablar al inicio, antes de comenzar el proyecto, un poco de composición, exposición, luz, manejo de la sombra, elementos de expresión, etc. Y la ética, esto es súper importante cuando hablamos de un reportaje, ¿ok? Yo aquí tengo que, en cierta forma, tener veracidad, precisión y objetividad, ¿ok? No inclinarme hacia ningún lado, por mucho que pueda estar influenciado por el tema. Eso se aplica muchísimo, sobre todo cuando trabajas para agencias de noticias internacionales, ¿no? Tienes que procurar ser lo más veraz y honesto posible cuando estás fotografiando. Y bueno, rápidamente les voy a mostrar dos ejemplos de ensayo, de reportajes. Esto fue un proyecto personal en Caracas, Semana Santa en Caracas. Esto fue un reportaje realizado durante una semana, un poco contando la historia de lo que es la Semana Santa en mi ciudad, ¿no? Que es muy distinta a lo que puede ser la Semana Santa en Panamá, mucho más distinta a lo que puede ser la Semana Santa acá en Montevideo. No sé, María Elisa, Luis, yo les comenté que como debo retirarme antes, no sé si alguien tiene alguna pregunta, aprovechar de poder responderla ahora antes de salirme dentro de 15 minutos, si es posible. Tienes razón, Aarón. Vamos a esperar entonces que en tu caso vamos a hacer, si alguno tiene alguna pregunta para la parte. Entonces, si quieren, si alguien tiene alguna pregunta, yo voy a ir pasando las imágenes y espero. Sí, está bien. Ok. ¿Alguno de los participantes presentes tiene alguna inquietud, algo que plantearle, comentario, duda sobre la exposición y el contenido que va a impartir el profesor Aarón Sosa, o algún comentario sobre este trabajo que está presentando? El que vaya a hacer una pregunta, por favor, debe abrir el micrófono. Profesor Carlos, ¿tienen oportunidad cualquiera de abrir su micrófono? Sí, todos tienen el micrófono libre. Ok. Bueno, Aarón, al parecer ninguno en este momento tiene una pregunta o vamos a esperar a ver si... Bueno, la mano, por favor. Buenísimo. Bueno, igual faltan unas pocas imágenes y ya cierro, ¿no? Y esta es la diferencia de lo que es un reportaje hecho a través de un encargo, ¿no? Este fue para un cliente durante los años que viví en Panamá. Tuve que viajar a Guatemala para hacerle un reportaje a la gente de Intel, ¿no? O sea, lo importante de documentarse. Este lugar es un orfanato en Chimaltenango, Páramos, Guatemala. Tenía que contar la historia de lo que era un día en este orfanato, ¿no? Llegar antes de que saliera el sol, primero estudiar bien de qué se trataba ese orfanato, cuántos niños habían, cuál era su rutina, por qué estaban allí, cuál era el apoyo que ofrecía Intel en este caso, que era habilitarles y equiparles un sala de informática. Igual sigo por acá, si alguien tiene alguna pregunta, estoy a la orden. Cuando vayan a hacer una pregunta, si pueden levantar la mano, y en el chat pueden también ir escribiendo si quieren hacer algún tipo de comentario o alguna pregunta por allí para ya tenerla. Se pueden ir adelantando y poniendo la pregunta en el chat y levantar la mano. Hermosas imágenes, Aarón. Muchas gracias, Elisa. Y bueno, con esto cierro. Déjenme abrir acá. Y bueno, esta es parte
del tipo de historias, ¿no?, que vamos a estar contando durante el diplomado. Por supuesto, como comentaba al principio, enfocado en el tema central del proyecto, que es la migración, ¿no? Entonces, contarlo de la forma más efectiva, más dinámica, de la mejor forma posible, pues, para que el mensaje llegue de una forma eficaz, ¿no? Bueno, demos gracias al profesor Aarón Sosa, se puso ante nosotros, porque esto le interviene en su horario regular de clases y bueno, más bien retrasó un poquito la jornada para estar con nosotros, dado la diferencia horaria que él maneja en Uruguay. Profesor, muchísimas gracias, nos estaremos viendo. Están Gracias, con gracias. sus redes De sociales. igual forma, voy a estar 10 minuticos más, me voy a las 8 en punto, entonces lo sigo escuchando. Perfecto. Están preguntando tus redes sociales, Aarón, para seguirte. Tus coordenadas. Redes sociales, aquí las coloco. Las escribo en el chat. Muchas gracias. Listo. Bueno, siguiendo con lo que tenemos planificado en esta actividad, vamos a darle la palabra a la profesora Carla, y tomando precisamente el último de los ítems que tú tenías en una de tus láminas, que era el de ética. La profesora Carla Crazú va a ser la que va a tratar la ética. La ética. Me toca responsabilidad profesional en este diplomado que le había dado en otra oportunidad también, y ya va que el perro empezó a ladrar, porque trabajar en la casa es complicado. Y bueno, continuando un poco con esta dinámica, a partir de lo que dice Aarón, para que esa imagen sea eficaz, evidentemente el fotógrafo tiene que entender que tiene una responsabilidad cuando realiza la acción de disparar su cámara, y que esa acción puede causar, en un tema tan delicado como es, porque está interpuesto el ser humano en el proceso migratorio, que tiene una dignidad o la poca que le pueda quedar después de tener que pasar por estos procesos tan aberrantes, porque no consigo otra palabra, de tener que salir en volandas de su país, la mayoría de las veces sin quererlo, y sin saber tampoco qué es lo que va a encontrar del otro lado, ¿no?, cuando sale. Es decir, se comienza a pasar trabajo desde mucho antes, desde lo que significa la partida y toda la pérdida, elaborar ese duelo, enfrentarse a muchas cosas, para que entonces un fotógrafo, quizás de manera descuidada o sin ningún propósito de comunicar de manera responsable qué es lo que está pasando, venga a perturbar sus derechos, porque esa persona todavía tiene derechos. Puede ser que no tenga un sitio fijo de residencia, pero eso no hace perder los derechos. Entonces aquí la responsabilidad profesional, que no es nada más con respecto a la fotografía, es un tema bastante delicado. Y a mí la forma que encontré, primero, para luchar con dos cosas: el tedio, porque entiendo que es un tema tedioso para el que no es abogado, y tratar de entender cómo se relaciona ese hecho de disparar una cámara aparentemente inocente, qué consecuencias va a traer para la persona eso, y con qué fin se está utilizando esa imagen. O sea, son fines comerciales, son fines artísticos, son fines informativos, que yo pienso que esto se trata de fotoperiodismo y es con el fin informativo. Pero si nosotros descontextualizamos y no cumplimos con lo que hablaba Aarón de la ética del fotógrafo o la ética profesional, entonces empieza a difuminarse esa línea que existe entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer.
Entonces, no es un hecho, así que muchas veces pasamos por alto los mismos fotógrafos, de bueno, no, yo hice esa foto y la foto salió en un periódico o la metieron en las redes y qué consecuencias va a tener esa foto, primero con respecto al problema que está denunciando, porque ahí evidentemente entre el problema de este movimiento migratorio forzoso, y si nos ponemos exquisitos desde el punto de vista jurídico, es una guerra con un desplazamiento, es una guerra no declarada, que es mucho peor, porque trae muchas aristas, y por eso es que ahora la ACNUR y los demás miembros de la colectividad internacional están pidiendo el carácter de refugiados y no de inmigrantes o desplazados, porque no lo somos. O sea, que hay un conflicto que a lo mejor no tiene las características de la guerra, pero de la guerra convencional, lo que se llama guerra convencional o desplazamiento convencional, sino que es producto de una situación económica, política, que ha generado este movimiento migratorio o de refugiados, para mí, en un país donde esto no era creo que éramos uno de los pocos países en América Latina que no habíamos tenido ese problema. Problema que se ha exacerbado porque se ha instaurado en el tiempo durante 22 años y pareciera que no tiene ninguna solución, ¿no? Por lo menos en el inmediato. Entonces, bueno, sí, en Uruguay ha habido golpes, Aarón, y así sucesivamente, Ecuador, Perú, pero digamos, todo, a excepción de Pinochet también, vuelve como al redil. Pero aquí no está volviendo nada al redil. La Venezuela que nosotros vivimos, pues, no existe. Donde yo nací, donde yo me crié, donde me eduqué, pues no existe. Y por eso sé que muchos de ustedes están del otro lado de la pantalla, fuera, tratando de sobrellevar también esa migración a juro, porque no tiene otro calificativo que tuvieron que hacer buscando una mejoría. Entonces, este es un tema sumamente delicado y yo lo abordo a través del dolor de los demás, de Susan Sontag, y cómo se ven estos hechos y cómo reacciona el público ante un hecho noticioso y que no se refiere a otra cosa sino al dolor. Yo lo veo así. Y por eso entonces empezaría con ese desarrollo de proyecto y trabajar todas aquellas fotos sobre las cuales ha habido controversia por la manipulación del hecho noticioso. No podemos olvidar evidentemente a Frank Zappa, lo que pasó, por ejemplo, en el desembarco de Normandía, y todo el cuento que Zappa terminó creando una mitología, ¿no? A través de las imágenes que hizo el día del desembarco de Normandía. Y cómo eso se convirtió durante mucho tiempo en verdad, hasta que se descubrió que era lo que había pasado, igual con la muerte del miliciano en España, y casos hay infinitos. La famosa bomba o los niños quemados de Vietnam, etc. Entonces, yo sí, mi preocupación es, por una parte, enseñarles que el trabajo que ustedes van a hacer, si bien es cierto, es un hecho noticioso, no es menos cierto que esos hechos noticiosos son altamente dolorosos y causan una consecuencia para esa persona. Nada más el simple hecho, por ejemplo, de fotografiar a una persona que esté cruzando ilegalmente una frontera, lo conviertes en un blanco fácil para las autoridades del país donde se está realizando ese acto. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con lo que se está haciendo, cómo se va a hacer. ¿Y qué es lo que uno busca fundamentalmente con ese trabajo? Aquí me gustaría hacer un alto porque yo pienso que de tantas fotos que se ha hecho, porque para nosotros es un hecho novedoso, en el sentido de nunca habíamos tenido que salir a la carrera porque estábamos sometidos a lo que estamos viviendo, ya ese trabajo, ok, se documentó. ¿Existe la vigencia de la denuncia? Yo pienso que no.
al momento de tú pasarlo a un trabajo artístico, un trabajo de una fotografía de carácter periodístico, yo pienso que sí pierde la vigencia. Entonces, tanto repetir una cosa y que ese hecho no lleve consigo el carácter humanitario al que está obligado un fotógrafo a darle al retratado, nos ven quizás como que, bueno, ajá, sí, estos salieron sin zapatos y bueno, cuéntame otra cosa que ya yo no me sepa. Entonces, hay que plantearse, como decía el profesor Hernández, siempre Aarón, como decía Aarón, lo que uno va a hacer, es decir, llegar al sitio, respetar las costumbres, las normas, la ley, para poder tú hacer tu trabajo de la manera más sana posible, y eso se traduce en lo que significa ética, que es regular las acciones que uno hace en una sociedad para poder conseguir un bien común. Entonces, si queremos que de verdad este hecho trascienda y tenga un carácter serio, desde mi punto de vista, sería bueno pensar en el bien común, porque eso servirá muy a futuro para un rescate de lo que somos o fuimos como sociedad, y sobre todo para aquellos que desean volver. Entonces, eso sirve de apoyo. La foto es un documento de denuncia, incluso hasta una denuncia propia. Si tienen preguntas. Profesora Carla, muy interesante esa visión para complementar pues, y enlazar todos estos temas vinculados a la migración, muy ahí a la mano con los conocimientos que nos va a impartir el profesor Tulio. Por supuesto, muy interesante. Bueno, ya para finalizar, voy a permitirme presentar brevemente algunas imágenes del proyecto Jóvenes Migrantes Venezolanos y, digamos, explicar cómo esa iniciativa ha dado cabida a este diplomado y inspiró de alguna manera pues la ejecución de esto que estamos hoy explicando y que próximamente pues, va a ser un hecho cuando iniciemos la actividad, las clases formales. Voy a compartir pantalla. Dile a la mamita que le dé la comida. Gorda. Profesora Carla, micrófono abierto. Por alguna razón descargué ya. Pensaba que lo tenía a tiro. Hicieron una pregunta que el profesor Aarón ya respondió por la vía del chat en cuanto a el nivel que se requiere para la realización del diplomado, el nivel de conocimiento de fotografía. La respuesta es que con un nivel básico pueden participar sin problema en el diplomado. No sé si ya estoy compartiendo o no. Creo que no, ¿verdad? No, todavía no. Pantalla, cambiar foto. Ajá. Presentar ahora, ¿cierto? Sí, presentar ahora. Tu pantalla Y completa. después.
Sí. Pero creo que lo que estoy compartiendo es ustedes mismos. Que no Claro, estoy... si es lo que tienes abierto ahorita, simplemente cambias a la aplicación donde vayas aquí. Ocultar, sí, es que lo tenía acá, pero... Ya se está abriendo de nuevo. Funciona un poco diferente el Meet que el Zoom. No. Se está tardando en abrir por alguna razón. No sé si tiene ahí, si tienes un PowerPoint abierto al lado derecho. No, pero es otra cosa. Ah, ok. Es otra cosa, no, PowerPoint no es el... No, es esta la presentación, pero ahí está cargando de nuevo. Sí, posiblemente tengo muchas cosas abiertas y por eso está tardando. O se me cerró inesperadamente. No sé si quieren ir haciendo alguna pregunta, algunos de los que están para aprovechar el tiempo. Ya abrió la presentación. ¿La están viendo? Sí, yo la estoy viendo, Marelisa. Perfecto. Bueno, aquí muy brevemente quisiera presentarles un poco del proyecto Jóvenes Migrantes, que sirvió de inspiración, como dije antes, digamos, a la propuesta, generar esta propuesta al CIEP para la realización de este diplomado de fotografía documental con eje en la migración. Este proyecto fotográfico documental surge a finales del año 2018. Es un proyecto que tiene como concepto la migración de jóvenes venezolanos a Colombia en edades comprendidas entre 20 y 35 años entre el 2011. En principio era el 2020 y ahora lo extendí al 2022, dado la pandemia y la imposibilidad, pues, o las limitaciones que hay para hacer trabajo fotográfico por el riesgo. Esto es un proyecto de retrato documental basado en un hecho social, categorizado en el área de artes visuales. Y quisiera aquí detener un poco en el origen y motivación de este proyecto, ¿no? En el trabajo fotográfico que yo fui desempeñando 2 años antes, cuando me empecé a vincular con el tema migratorio, desde el año finales del 2016 hasta finales del 2018, pues surgió en mí esa sensibilidad social por este hecho. Y producto de esa observación, al fotografiar tantos y tantos migrantes que iban llegando acá a Colombia, fueron los que me inspiraron a pensar en la ejecución de este proyecto, que para mí representa mi primer proyecto documental. Y escogí los jóvenes porque ellos representan una más importantísima de la migración, ¿no? Todos sus rasgos físicos, su fenotipo, también de alguna manera va a afectar, pues, el fenotipo colombiano, porque son los jóvenes los que más se vinculan desde el punto de vista de parejas, que se vienen a hacer familias. También el gran nivel académico, pues los jóvenes destacaban frente a muchas veces al común denominador acá del colombiano, en su nivel académico. Muchos de estos jóvenes migrantes representan realmente un gran potencial para las sociedades que los reciban, en este caso la de Colombia, dado sus capacidades, la formación que ellos tienen en muchísimos casos, al menos la primera oleada de migrantes, digamos, de esta gran oleada, digamos, desde el 2017 hasta ahora, en esa primera gran grupo, muchos de estos jóvenes, como mínimo, son bachilleres, en muchos casos profesionales o personas que abandonaron los estudios a nivel avanzado universitario.
Esto es un proyecto inicialmente con un alcance en Colombia, una meta de 100 personas, de 100 testimonios e imágenes, y cubrir varias ciudades de Bogotá y tratar de mostrar a través de estas imágenes y estos testimonios, pues un poco la diversidad de personas que están en las diferentes ciudades o departamentos de Colombia. Y pues se pretende con este proyecto que estas fotografías y testimonios actúen como estímulo para la reflexión sobre la situación de los jóvenes venezolanos emigrantes y que sean vistos realmente como factores positivos y productivos. Yo he evitado en el proyecto hablar de la xenofobia como concepto y he tratado de hablar siempre de factores positivos y productivos que sean vistos como un aporte a la sociedad colombiana y su impacto socioeconómico, cultural en positivo. No, porque estamos ya llenos de información y de noticias que nos muestran ese lado oscuro, ese lado difícil de la migración. Esto es lo que me llevó a plantearme un proyecto en positivo. Y la idea con las imágenes es mostrar su rostro, su figura y todo el entorno en el que ellos se desenvuelven para poder de esta manera dar una idea a través de la imagen de lo que ellos están aportando y cuáles son sus competencias. Es transmitir su talento, su empuje, su profesionalismo, su capacidad de socialización y adaptación. Y los jóvenes, en este caso, son una muestra importante, muy significativa, pero que no escapan a la realidad de los otros extremos de migrantes, de niños y adultos mayores, que sí, pues que también emigran y tienen pues, muy posiblemente las mismas competencias y ese mismo ímpetu. Y cómo ese ímpetu, esas competencias, de alguna manera intervienen a la sociedad que son de acogida y a estas poblaciones de acogida, porque es una transculturización. El equipo de trabajo para este proyecto está conformado por mi persona a nivel de imágenes y texto, y la curaduría es del profesor José Ramírez, que está hoy acompañándonos, por supuesto. Él es motor y figura clave para que yo haya podido desarrollar este proyecto. Sin su apoyo no hubiese sido posible, y sobre todo su trabajo de tutoría para mi persona, tanto en el ámbito técnico a nivel de la fotografía, como y todo lo que es la ejecución de un proyecto, así como de todo el apoyo inclusive emocional que requiere el llevar un proyecto de esta envergadura en el tiempo. Los proyectos requieren en muchos casos, y en este específicamente, mucha dedicación, mucho esfuerzo y con recursos propios, ¿no? Es muy difícil conseguir recursos, patrocinios para este tipo de proyectos. El proyecto pues lo pueden seguir en las redes Jóvenes Migrantes Venezolanos y en Facebook Proyectos Jóvenes Migrantes. Y a continuación pues voy a hacer una pequeña muestra de lo que son las imágenes y que son seleccionadas producto de la curaduría que realiza el profesor José Ramírez, luego del proceso de realización de la captura y edición. Aquí tenemos un joven cocinero, Germán Ibarra, y aquí contamos con los caracteres que nos permite Instagram, pues su historia destacando su preparación académica, la que desarrolló en Venezuela, y su entrada a Colombia, y cómo se desarrolla en la actualidad desde el punto de vista de trabajo. En muchos casos no desempeñan digamos, las capacidades que habían desarrollado en Venezuela, sino se enfrentan a unas nuevas con mucho ímpetu, con mucho agradecimiento y con muchas ganas, porque así es el migrante. Así pueden ir conociendo a través digamos, del desarrollo, el seguimiento del proyecto, los rostros, el fenotipo y el entorno laboral
que rodea a estos jóvenes. Aquí tenemos a Alicia, una joven periodista venezolana destacada en la ciudad de Cúcuta, Maracucha, y aquí está toda su historia, y así se van narrando cada uno de estos testimonios y a través con el apoyo testimonios, imagen, esa combinación, pues a dar a conocer y dejar testimonio vivo, escrito, de lo que les ha tocado aportar a estos jóvenes y cómo han sido recibidos en la sociedad colombiana. Así, esto es un proyecto vivo que ya hoy por hoy tiene un poco más de 30, 35 testimonios, imágenes recogidas. Y bueno, y hoy por hoy pues está dando paso a este diplomado con el objeto de que muchos más fotógrafos como yo se inspiren en esta temática y puedan desarrollar ensayos y quién sabe si luego de este diplomado se monten, digamos, en este camino de desarrollar un proyecto fotográfico documental que permita visibilizar tantas y tantas aristas que tiene la migración venezolana en tantos y tantos países. La ventaja de este eje es que habemos tantos venezolanos en el mundo que yo estoy segura que todos los que están aquí participando, los que se animen a participar, no importa dónde estén ubicados, ahí van a haber venezolanos que son migrantes y que pueden ser fotografiados y contar su historia a través de las imágenes. Eso básicamente es lo que impulsa y motiva este proyecto fotográfico. Y realmente hay un antes y después en mí, en el desarrollo de este proyecto. Por eso los invito a entusiasmarse con el diplomado, a vincularse al tema migratorio. Hay muchas cosas que contar de nosotros los venezolanos. Hay muchísimos temas y digamos muchas capas en este tema migratorio. Niños, jóvenes, mujeres, hombres, ancianos. Hay tantas y tantas historias que ojalá tengan la posibilidad de contarlas y que el diplomado sea el camino que los impulse a eso. Bueno, quisiera detener la presentación. Muchísimas gracias por la atención. Yo no sé si ya se detuvo. Ya, listo. Aquí veo que ya hay unas preguntas. No sé si alguno de los profesores, Pilar, Trina, quieren comentar algo. El profesor José Ramírez, ya para el cierre. Entonces, bueno, tenemos acá algunas preguntas. María Elisa. Dígame. Yo sí quisiera comentarte algo que Ajá. se me acaba de ocurrir oyéndolos, ¿no? Nosotros en la galería, bueno, el Centro de Artes Integrada tiene 2 galerías, la Sala William Werner, que está desde el 2004, y ahí impulsamos todo ese talento emergente, combinándolos con gente ya súper posicionada como artista, ¿no? Como artista consagrado. Entonces se me vino de repente a la mente que podríamos hacer una exposición de los trabajos de los alumnos que estén en el diplomado. Una exposición que esté abierta al público en general, si Dios quiere, ya pronto podremos abrir la sala y creo que es un momento como para compartirlo. Creo que además que el tema lo amerita, ¿sabes? Y bueno, eso es lo que del Centro de Artes también promovemos, el talento emergente, y creo que es buen momento para ponerlo sobre el tapete. Excelente, es una excelente propuesta que tanto
una de las propuestas que habíamos, el profesor José Ramírez y yo, digamos, pensado, era la posibilidad de tener una exposición itinerante, porque el tema de la migración, los que somos migrantes y estamos metidos, digamos, en esta vivencia, pues tenemos mucha información, pero hay muchos, en muchos países, venezolanos mismos en Venezuela, que no conocen el detalle de lo que significa esta migración. Entonces, que esta exposición pueda partir desde Venezuela y luego también pueda cubrir otros espacios sería maravilloso. Gracias, profesora Trina, por esa propuesta. No, siempre a la orden, un placer, un placer. Sí, la idea es fantástica. Aquí alguien pregunta, ¿se podría utilizar el desenfoque, perdón? Sí, esas preguntas ya las manejó, ya Carla las manejó todas. Sí, eran conmigo, María Elisa. Ah, perdón, ok. Pero le respondí, pues. Le respondiste por el chat. Exacto, exacto. Bueno, para no perder el hilo de lo que iba a contestar, porque me llegan aquí. ¿Hay alguna otra persona que quiera abrir el micrófono, preguntar algo, aparte del chat, participar? Aprovechemos que el profesor Tulio Hernández aún está activo en la presentación, el profesor José y bueno, y la profesora Carla. ¿Alguna persona quiere? Bueno, ratificamos. El profesor Carlos, no sé si quisiera las coordenadas, hacer algún comentario sobre el diplomado, el inicio, la parte administrativa que tienen que cubrir. Creo que sería importante también hacer algún comentario, alguna intervención con respecto a ese tema, profesor Carlos. Ok, sí, bueno, la parte más bien administrativa la podría hablar Trina. Yo lo único que podría adelantar es que, bueno, nosotros normalmente tenemos 12 semanas para la culminación de un diplomado. Yo recuerdo haber hecho la programación para este diplomado en el Google Calendar para ir cuadrando todo de una vez. Pero no lo tengo presente ahorita porque ya lo hice ya hace algún tiempo, ¿no? Es recordarles que el inicio que está pautado para el comienzo es el lunes 26 de abril, ¿ok? Es lo único que podría comentarles así en concreto. Y no sé si alguien tiene alguna duda con respecto a la parte ¿cómo se llama? La parte administrativa. De todas maneras, siempre está la dirección del correo de nosotros, que la voy a escribir ahorita en el chat, la coordinación coord@csb.com, para que ustedes puedan afinar cualquier cosa que tenga que ver con su inscripción, ¿ok? Sí, cualquier cosa. Carlos, con respecto a la parte administrativa, una vez que llenen el formulario en el CIEF, manden su mail y todas esas cosas pidiendo la información, inmediatamente se les contacta y le damos toda la información por esa vía. Perfecto. Excelente, profesora Trina, muchas gracias. Ahí tienen el correo. Bueno, no sé si para finalizar, para cerrar ya, vamos cerrando. El profesor José Ramírez quiere decirnos algunas palabras al cierre. Sí, una cosa que quería agregar es que el CIEF tiene, Trina mencionaba la transición a la plataforma online, ¿no? Y el CIEF la hizo como muy temprano, digamos, incluso mucho antes de que hubiera un problema, o sea, que fuera forzado. Entonces, eso hace que la plataforma con la que cuenta el CIEF es una de las plataformas más robustas para la docencia, ¿no? El CIEF está certificado por Google. Utilizamos la plataforma de Google Classroom, y eso es todo un entorno que digamos,
está diseñado no solamente para la videoconferencia como esta en Meet, sino los alumnos cuentan con espacio de Google Drive, toda la suite completa de Google dada de manera absolutamente gratuita. El sistema de manejo del contenido es Google Classroom, en el que está disponible online en todo momento las presentaciones grabadas, los contenidos, la entrega de tareas. Es decir, es un entorno muy eficaz, digamos, de enseñanza, y eso es un valor que realmente se aprecia. O sea, los que han participado en otras talleres digamos, quizás en otros lugares se darán cuenta que a veces hay cierta desconexión, ¿no? Entre digamos, el contenido, cómo se entrega, después la tarea, después los emails, digamos. No, esto es un entorno absolutamente integrado, uno de los mejores. Digamos, hay 2 o 3, digamos, en el mundo. El de Google es uno de los mejores, utilizado, digamos, para la educación básica, la educación especializada. Entonces, bueno, yo creo que eso es un valor importante. La forma en la cual fomenta también la integración y la colaboración entre los estudiantes y entre los profesores que participan también es única, ¿no? Entonces quería agregar ese punto porque es un valor agregado realmente inmenso. Bueno, José, y aprovechando que nombras ese valor agregado, pues yo también creo que sería importante para cerrar que habláramos de la certificación que tiene este diplomado de parte de el CIAP UCAP. No sé si Pilar o Trina, ¿quién va a intervenir y hablar de Sí, de con gusto, María Elisa. Bueno, felicitarlos por todo esta propuesta tan maravillosa, este esfuerzo tan grande que han hecho y que has hecho tú especialmente. Te he podido seguir desde hace un tiempo para acá. Fíjense, lo que se refiere a la certificación, justamente con la relación que ya la Escuela de Fotografía había hecho con el CIAP de la Católica, que es el Centro Internacional de Actualización Profesional. El certificado que se otorga es un certificado avalado por la Universidad Católica Andrés Bello, una de las universidades más prestigiosas de Venezuela, y bueno, esto nos garantiza un reconocimiento a nivel de ir sumando reconocimientos y créditos que a medida que se van haciendo certificados o se van haciendo diplomados dentro de la Escuela de Fotografía, se pueden preparar para lo que es una certificación profesional. Es decir, cuando ya se hacen todos los cursos de los diplomados de fotografías del CIEF y se hace la especialización, una persona que hace este diplomado se va sumando a la posibilidad de tener una certificación profesional, que es un modelo bastante innovador en lo que es el reconocimiento académico, ¿no? Para oficios que no han tenido el reconocimiento universitario, por decirlo así, en el sistema venezolano, ¿no? Entonces, tú sabes que el mundo del arte, en el área teórica, bueno, sí está avalado en la Universidad Central, pero en lo que es el ámbito práctico, el ámbito creativo propiamente dicho, son estos espacios de los diplomados los que certifican este reconocimiento, y justamente el CIEF, y vale decirlo, es pionero en todo ese aval universitario con la Universidad Católica. Eso es todo. También, bueno, además de la Universidad Católica Andrés Bello, está avalado por el CIEF, que tiene una trayectoria intachable de hace 12 años, José, vamos para los 12, ¿no? Ajá, y del Centro de Artes Integradas. Es decir, el Centro de Artes Integradas tiene su nicho en cuestiones educativas, entonces estás avalado por 3 instituciones que tienen un soporte bien importante. Sí, tenemos una triple certificación o aval. Del CIEF como tal, como escuela de fotografía, pues el Centro de Artes Integradas como
como entidad que agrupa todos estos estudios del arte y por la Universidad Católica y su centro de extensión profesional. Entonces, bueno, no nos queda más que invitarlos a que se entusiasmen y se inscriban en el diplomado. Los esperamos el lunes 26 de abril, que inicien. Es la verdad, yo considero que existen muy pocas propuestas, si esta no será la única, que toque el tema migratorio con una estructura académica de esta magnitud dentro del ámbito de la fotografía. Al menos acá en Colombia, pues que hay escuelas de fotografía, digamos, y la academia como tal, o sea, son certificaciones profesionales, el estudio de fotografía. Yo no he visto una oferta hasta ahora similar a la que está ofreciendo este diplomado. Yo creo que es una excelente oportunidad para aquellos que tienen esa sensibilidad social y quieran, digamos, desarrollar dentro de su portafolio fotográfico este tema y acercarse a esto que más de 5 millones de personas regadas por el mundo estamos viviendo, que es el tema migratorio venezolano. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación, por mantenerse todos conectados, a los profesores, profesora Trini Triago, y a todos los que han asistido, el profesor José Ramírez, que junto a mi persona ha sido el motor para llegar al desarrollo de este diplomado. Tenemos un participante de lujo, de verdad, en el tema migratorio, y no me canso de repetirlo, que es el profesor Tulio Hernández. Creo que son contados los venezolanos que tienen ese conocimiento en el tema migratorio como el que tiene el profesor Tulio Hernández, y sin contar toda su trayectoria académica y como intelectual en Venezuela. Entonces, no se lo pierdan. Preparen sus equipos para trabajar y aprender en este diplomado. ¿Alguno quiere comentar algo? Vamos, si pueden abrir las cámaras, los que tengan la disposición de abrirla para hacer la foto de cierre. ¿Cómo se ve aquí en esta plantilla? ¿Cómo es que se hace para verlos? Cambio de diseño. El mosaico. Ahí estamos. No sé si otras personas de los que están participando quieren abrir. Bueno, hagamos esa captura de pantalla para que nos quede aquí este momento. Y bueno, igual está grabado este momento que estamos acá. Gracias, Henry, con la cámara abierta, muy interesado en participar. Bueno, muchísimas gracias. Y Henry creo que está en Nueva York. Sí, María, gracias. ¿En Nueva York, Henry? De verdad, Bueno, muy expectante siempre con la información que me has enviado, y he estado muy interesado desde hace mucho tiempo compartir con ustedes el conocimiento que tienen. Sí, estoy pendiente. Yo realmente lo que pasa es que las actividades tal vez aquí son un poquito más, me exigen un poco más, y tal vez en la primera oportunidad no pude participar, pero créeme que sí estoy haciendo el intento de, por lo menos este 26, comenzar con ustedes. Muchísimas gracias, Henry. Amén. Nos despedimos todos. Hasta luego. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Bye. Gracias por la participación. Chao. Gracias, María Elisa. Hasta luego.